básicos, pero mejor dicho, tenemos que tener claros antes de seguir con más cosas en el japonés, es el tema de los kanjis. Kanjis. Y ya de ahí podemos ver la lista de adjetivos con mayor calma. Igual se las dejo toda acá. Antes de comenzar, quiero recordarte que no olvides suscribirte y que si estoy de tu agrado dejes un like. Asimismo, activa la campanita para que no te pierdas ninguna de mis próximas lecciones. Konnichiwa, Misaki desu. El día de hoy tenemos un video japonés súper bueno, que está diseñado de acuerdo a las necesidades de las personas que recién se inician con el idioma. Verán, hace unas semanas estuve preguntando por mis redes, en mi Instagram y en mi Facebook y también acá en el canal, que si no me siguen me encuentran en todas como Misaki Smith, qué temas les parecía a ustedes importantes o les generaban dudas frente, por ejemplo, a lo que es un nivel N5, un nivel básico o principiante en el japonés. Siguiendo entonces todas sus recomendaciones, he elaborado este video. No se preocupen si tú eres nuevo en este canal, igual puedes continuar con el video. Para todos les dejo aquí en la cajita de descripción y en los comentarios un enlace donde está todo el resumen, bastante material, mejor dicho, todo está allí para que podamos aplicar esto que les voy a explicar, que son temas básicos, pero mejor dicho, tenemos que tener claros antes de seguir con más cosas en el japonés, o si recién estamos comenzando, es el momento adecuado para aprenderlos. Así que sin darle más largas a este video, comencemos. Entonces, el primer tema que tenemos es cómo armar oraciones en japonés. ¿Qué debemos de considerar? Yo creo que después de que ustedes inicien con hiragana y con katakana, esa escritura básica, puedes empezar a utilizar libros, pero quizás lo más fundamental es entender que el japonés es un poquito distinto al español, no solamente por la escritura y obviamente la pronunciación, sino también esa forma gramatical. Digamos que en el español, cuando decimos una frase, por ejemplo, yo estudio japonés, tenemos un orden establecido, que va a ser el sujeto, el verbo y el objeto. El objeto es el japonés, el verbo es estudiar y el sujeto soy yo. Si dijéramos esto en japonés, cambiaría un poquito, dado que el orden es al revés. En japonés se diría watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Yo japonés estudio. También lo pueden ver, por ejemplo, cuando dicen el carro de mi mamá. En vez de poner primero carro, lo ponen después. Okasa no kuruma. Entonces es cuestión de adecuarse a esta forma de pensar. De una vez se los cuento para que en sus primeros pasos de estudio del idioma lo encuentren. Lo siguiente entonces en este mundo de las oraciones, y entendiendo que esos órdenes son distintos, es el uso de las partículas. Las partículas son claves en el idioma. Aquí no voy a hacer la explicación entre wa y ga, porque ya le hice en un video con mi esposo que es japonés, y deseo que lo vean, dado que ahí nos dimos pero duro explicando y es un poquito más larguito. Así que pueden ir allá. Entonces voy a comenzar con la partícula de wo. Wo es muy sencilla, la vimos en el ejemplo de Nihongo benkyou shimasu, que simplemente se pone junto con el objeto. Estas partículas entonces usualmente las ves más que todo en las conversaciones formales. Digamos que entre amigos dirías Nihongo benkyou shimasu. Ellos te entenderían, pero es importante igual saberlas. Ya saben, wo va con el objeto. En este caso va después del objeto al cual se le hace la acción. La siguiente partícula que tenemos es ni, que tiene bastantes usos, pero aquí les voy a explicar 6 con ejemplos frescos. El primero de ellos es la locación donde se está, ya sea una persona o quizás un objeto. Por ejemplo, teiburu ni pasokoun ga arimasu. Hay un computador en la mesa. Otro ejemplo, watashi wa ie ni imasu. Yo estoy en la casa. Entonces es como un en, de alguna manera en español. Pero ese no solamente es el único uso. Otro uso es, por ejemplo, la dirección a la que se va. Por ejemplo, ima kara gakkou ni ikimasu. Voy a la escuela. Así de simple lo tienen que ver. Seguimos con otro uso y es con el verbo aimasu, que quiere decir encontrarse con. Por ejemplo, Miguel wa sensei ni aimashita. Miguel se encontró con el profesor. En este ejemplo también lo podrían poner con to, pero si lo ponen con ni es bastante sencillo. El siguiente uso que tenemos es a quién se le hace una acción.
Por ejemplo, a quién se invita, a quién se le da algo. Tomodachi ni party o sasoimashita. Invité a mi amigo a la fiesta. Como pueden ver, a mi amigo. Y el último uso que les voy a explicar en este video es de quién. De quién se recibe algo. Por ejemplo, Otosan ni okane o moraimashita. Recibí dinero de mi padre. Una pequeña aclaración es que aquí también podrían usarlo con kara. La siguiente partícula que tenemos es de. De es el contexto, el lugar donde se hace una acción. Por ejemplo, restaurante de tabemasu, como en el restaurante. Pero también hay un uso adicional y es el medio con el cual se hace una acción. Algo común, por ejemplo, si estás en un restaurante y estás en Japón, es que comas con palillos. Entonces lo dirías hashi de tabemashita, comí con palillos. Seguimos entonces con la partícula to, que entre sus usos básicos está, por ejemplo, el de unir sustantivos. Atashi wa pizza to hamburger o tabemashita. Comí una pizza y una hamburguesa. Pero también esta partícula puede significar junto con. Por ejemplo, tomodachi to hanashimashita. Hablé con mi amigo. Y ya para terminar esta explicación breve de partículas, tengo la partícula no. Es bastante sencilla y se asocia a la posesión. Por ejemplo, okasa no kuruma, el carro de mi mamá. Esa no va después de el dueño de la posesión. O sea, está en medio de dueño de la posesión y la cosa poseída. Okasan es la dueña, mi madre es la dueña y lo que se posee es el carro. Okasan no kuruma. Hay otra partícula que es la partícula e, que es bastante similar a la partícula ni en el sentido de que también indica el lugar a donde se va. No obstante, se queda en esos lugares, es decir, no se va a reemplazar por estoy en este lugar, no, sino indicar, por ejemplo, que voy a tal dirección. No de una manera tan específica como ni, pero sí se puede utilizar en ese sentido. Entonces, esta es la explicación breve de partículas. Les dejo acá el video donde lo expliqué previamente y el importantísimo de Waiga. Es algo que hay que coger con cuidado. Definitivamente les recomiendo que este sea uno de sus primeros pasos al aprender el idioma. Traten de empaparse un poquito de cómo se van usando mientras aprenden con un libro, con una página, con una app. Pero definitivamente tengan clara la teoría porque si no, luego más adelante va a ser un poquito complicado. Y más si van a hacer un examen de certificación, mejor dicho, es bastante pesado en ese punto. Seguimos ahora con un punto que es importantísimo en el idioma y que yo sé que causa muchas dudas en todos y es el tema de los kanjis. Kanjis. Esta parte de la escritura que definitivamente hace que nuestro cerebro haga puff. Pero aquí les voy a explicar un poquito de cómo es que yo creo que lo deberían de iniciar a estudiar basándose en mi experiencia, obviamente, y al mismo tiempo les voy a explicar cuáles o más o menos cuántos son los que tienen que aprender de acuerdo al nivel que tienen, de principiante. Entonces, hay que entender que los kanjis vienen del chino, creo que quizás muchos de ustedes ya lo saben o ya se lo imaginan, y estos tienen dos lecturas en el japonés, digamos que dos grupos. Cada carácter en sí representa una idea, representa un concepto, y tiene dos formas de leerse. La forma tradicional de cómo se lee en el chino, la lectura del chino que se conoce como onyomi, la lectura del sonido, y la lectura kuyomi que es la lectura del japonés. Entonces, tomen un carácter. Aquí les estoy mostrando el carácter de niño. Estos dos grupos de lecturas finalmente son los que están asociados solamente a ese concepto y de ahí vienen muchas palabras. Cuando ustedes inician con los kanjis, muchos de los libros les empiezan a mostrar carácter de niño, tipos de lectura y ejemplos. Esta es una manera de estudiarlo, es la manera que en realidad yo lo estudié al inicio con cerca de unos 80, unos 100 kanjis que hacen el nivel N5. La profesora con la que estudiaba en el grupo de clase aprendíamos el libro. Entonces tenemos este carácter, tenemos estos dos grupos de lecturas, en cada lectura tenemos 3, bueno, aprendíamos, hacíamos examen, seguíamos. Al mismo tiempo, hay otras personas que lo que prefieren es estudiar directamente los kanjis de la mano del vocabulario. Es decir, ustedes van aprendiendo palabras nuevas en sus libros, en sus ejemplos y ahí mismo empiezan a escribir en kanji, la repiten. Eso entonces está abierto a la forma en la que ustedes lo consideren. Y les voy a dejar acá, obviamente, entre todo este documento, un link donde pueden encontrar los kanjis estimados para su nivel, que puede ser entre 80 o 100, 105.
ya dependiendo de cuántos quieran estudiar, pero usualmente son los que se consideran kanjis de primero de primaria en Japón. Entonces, no se desanimen, escojan el método que más les sirva, ya sea obviamente cualquiera de las dos formas que expliqué previamente, pero también si quieren repetir en papel, si quieren usar aplicaciones. Cada persona tiene la forma en la que estudie, lo importante es que no se rindan. Seguimos entonces con el cuarto tema de este video, que viene a ser los adjetivos. Alguien me hizo una pregunta por los adjetivos en japonés, y es común que me digan, ay Misaki, me das la lista de adjetivos, yo quiero decir que esto es rico, barato, saludable. Pero antes de pasarles la lista o de explicarles un poquito de eso, voy a dar un contexto básico de los adjetivos en el idioma. Digamos que este sí es un punto que es también un poquito complicado porque el japonés divide los adjetivos en dos grupos: adjetivos tipo i y adjetivos tipo na. Adjetivos tipo i finalmente son aquellos que terminan en i. Estos adjetivos finalmente, la forma en la que se conjugan para tiempos presentes negativos, pasado y pasado negativo es distinta a las de adjetivos tipo na. En el japonés sí tenemos que conjugar los adjetivos dependiendo del tiempo verbal al cual nos referimos. Es una fórmula sencilla de saber cómo conjugarlos, aquí se las muestro en pantalla. Estos adjetivos na, que son por defecto aquellos que no son i, que no terminan esas sílabas i, se conjugan de una manera más sencilla. El adjetivo como tal no cambia, sino lo que viene a cambiar es el des del final, que se pondrá dependiendo del tiempo, ya sea en negativo, en positivo o en pasado. Entonces, entendamos que los adjetivos tienen esos dos grupos que son básicos. Aprendamos la regla, que es muy sencilla, y ya de ahí podemos ver la lista de adjetivos con mayor calma. Igual se las dejo toda acá. Y seguimos entonces ya con el último tema, que tristemente también es un tema un poquito dolor de cabeza, y son los contadores en japonés. Verán, el japonés tiene una manera particular de referirse a casi todo. Obviamente en el español también lo vemos porque decimos un racimo de bananos, decimos un par de media, dos pares de media, o sea, tenemos palabras especiales, pero en el japonés en ocasiones se les va la mano al contar qué objetos planos, qué objetos pequeños, qué objetos redondos, qué animales grandes, qué animales pequeños, qué edificios, mejor dicho, uno se empieza a enloquecer un poquito, pero yo creo que al inicio, en el nivel que ustedes pueden estar, o en general, también para su día a día, pueden utilizar estos contadores básicos que les voy a enseñar. Son contadores que aplican para gran variedad de objetos y que finalmente yo creo que son los que tenemos en nuestro alrededor. Entonces, el primer contador que tenemos es el contador de personas. El contador de personas está asociado a la pregunta, ¿cuántas personas? Nanni. Este, digamos que tiene algunas formas que son especiales, que aquí pueden ver en la tablita. Son las formas del número 1, la forma del número 2. Pero después de esto, digamos que se va manteniendo un patrón que lo hace sencillo de aprender. Ya saben, cuando se refieren a personas, utilicen este contador sí o sí. El segundo que tenemos está asociado a la pregunta, ¿cuántas cosas? Itsutsu. Este es para objetos, ya sean pequeños, objetos grandes o redondos. Es bastante versátil. Aquí sí debo comentar que todas las formas de contar son bastante especiales, así que les pido que por favor las recuerden porque finalmente es un contador que pueden usar más sencillo en muchas cosas. El siguiente contador que tenemos es el contador de los días de la semana o de las fechas en el calendario. Aquí hay un poquito de similitud con otros idiomas porque la forma de decir un día es distinta a decir el 1 de mayo o el 1 de mayo. Entonces les voy a mostrar primero lo que viene a ser los días. Aquí los pueden ver. Tenemos ahora el contador de objetos pequeños, que se ve por ejemplo cuando uno habla de manzanas, cositas así. Este es bastante particular porque la pregunta viene a ser nanko y básicamente se mantiene una estructura en muchos de los elementos, pero hay unos que son claves que aquí les muestro la tablita y están resaltados. Esos son los que les pido más cuidado para que se los aprendan.
último tenemos el contador asociado a los animales pequeños o incluso a los insectos, que entran lo que son perros, lo que son gatos e incluso moscas. Este está asociado a la pregunta Nambiki y básicamente también tiene ciertos que son un poquito más complicados, ciertas partecitas que son de memoria, pero se sigue repitiendo un patrón. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. Traté de reunir los temas que ustedes me expresaron que pueden ser complicados, al mismo tiempo hablar un poquito desde mi experiencia. Todo eso está resumido, como ya les dije, en el documento de la descripción y los comentarios. Estoy pendiente de todas sus preguntas, siempre pueden escribirme y en futuro quiero realizar una segunda versión de estos videos, pero para el nivel un poquito más avanzado, el nivel N4, el N3, 2 y 1. Que tengan un bonito día. Matane.